Todo comienza con el emocionante desafío de abrazar aquello que te daba miedo. El llamado a la aventura, ese es su nombre. Porque tú y yo sabemos cuando una historia no tiene vuelta atrás. Hola, soy Profe Jazz y este es mi documente. Renuncié al trabajo de mis sueños desde un teléfono público. Agosto 2004. Eran las 3 de la tarde y me acerqué al teléfono público que quedaba a unas cuantas cuadras de donde yo me estaba quedando en Lima, Perú. La historia que te voy a contar es el final de una temporada de mi vida. Resulta que los finales son el inicio de nuevas aventuras. Lo que pasa es que no siempre estamos preparados para entender que eso es así. Por eso es que esto se llama llamado a la aventura. Porque no estamos necesariamente preparados para vivirla, pero hay un llamado que te dice, mira, no hay vuelta atrás. Tú sabes perfectamente que esto es lo que tú tienes que hacer. Antes de yo hacer esa llamada, meses atrás, ya había tenido un primer encuentro con ese punto de quiebre que te demuestra que las cosas no están bien y que tú sabes la respuesta. Lo que pasa es que uno posterga la decisión por 1000 razones, porque tú das oportunidades, porque tienes negación, porque uno es testarudo, porque da miedo, sobre todo miedo. Y yo recuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, hija, tú no tienes paz, y si tú no tienes paz, no necesariamente ese es el lugar donde tú tienes que estar. Yo solo tomé como si hubiese sido un insulto. Básicamente porque era como que tú me estás diciendo a mí que el proyecto de mi vida, el de mis sueños, quien a los 18 años se convierte en cantante junto con sus amigas en una disquera, vive en Venezuela siendo artista, se va para otro país, era, ¿cómo me vas a decir tú a mí que es que yo me tengo que ir? Porque no me da paz. Obviamente cuando uno tiene 21, 22 años, más testarudo se pone, pero esa conversación fue el inicio de este punto de quiebre que se manifestó 3 meses después, cuando todo estaba mal, cuando todo había colapsado, cuando físicamente incluso estaba enferma, estaba durmiendo en el piso porque todo empezó como a la torre a caerse, ¿no? Y ya yo no podía más, pero no tenía cómo regresarme a mi país. Era hora de decir la verdad. Una verdad que yo traté de sostener porque yo sabía que lo íbamos a lograr en algún momento. Y ese momento nunca pasó. Agarré unas monedas que tenía, me fui al teléfono público, marqué el número de mi papá y le dije, ¿dónde estás? Mi papá sabía que detrás de esa pregunta venía un cuento, una bomba explosiva y, bueno, efectivamente. ¿Qué pasó? Fue la pregunta de él, ¿no? Yo, bueno, papá, la verdad es que estoy durmiendo en el piso, estoy enferma, la humedad me está pegando en los pulmones, precisamente porque estoy durmiendo en una alfombra. Gracias a las cosas que tú me mandas, mi papá me mandaba una mesada como de, no sé, de cariño, porque yo le decía, papá, tranquilo, yo tengo con qué vivir, porque por un momento sí lo tuve, ¿no? Y pues, dije la verdad, gracias a lo que tú me mandas es que comemos, pero las cosas no están bien y ya yo no puedo más. Ya no podía más emocionalmente, ya no podía más físicamente, no estaba en mi país. Yo no me quiero imaginar lo que pudo haber significado esta conversación. Lo único que te puedo decir es que me dijo, dame 5 minutos, y a los 5 minutos tenía el localizador para yo montarme en un vuelo al día siguiente a Venezuela. Me regresé a casa de mi abuela, porque ni mi papá ni mi mamá vivían en Venezuela, se habían ido años antes, cada uno por su lado. Pero yo no me fui con nadie porque yo me quedé luchando por mi sueño. Ese que más nunca se me va a repetir, yo no voy a volver a ser feliz, más nunca, si yo no vivo esto. O sea, cuando uno ve este tipo de escenarios, uno jura que a partir de ahí lo que viene es frustración. Bueno, imagínense haber aceptado la verdad de que no era feliz. Yo me regresé con una maleta llena de experiencias, de carrera, de todo, y un corazón destruido, frustrado a los 24 años, con una tristeza enorme. Tanto así que yo decidí que no quería saber de nadie, porque yo necesitaba saber quién era yo ahora. Cuando tu sueño se acaba, ¿y ahora quién soy? Porque siempre me imaginé con él, entonces no sé quién soy ahora. A partir de ahí empieza una nueva aventura, porque eso es lo que pasa cuando viene ese punto de quiebre y lo terminas de aceptar. Estás cruzando literalmente un umbral entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario. Esto
Esto no lo inventé yo. El llamado a la aventura viene de una estructura que alguna vez a lo mejor has escuchado y si no, hoy te vas a enterar, que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura que analiza las historias. Joseph Campbell estructuró en diferentes pasos y dividió el mundo en dos. El mundo ordinario, que es el status quo, lo que tú conoces de tu vida, y el mundo extraordinario, que es cuando tú te lanzas a vivir algo que no sabías que te tocaba vivir. Y así como alguna vez a mí me tocó al inverso, porque cuando empieza esta historia de mi vida fue haber aceptado el vamos a ser cantantes, termina también con un llamado de este no es el lugar. Por eso es que esta estructura es tan poderosa, porque es la metáfora perfecta entre la vida real y este mundo de las historias. Es decir, este camino del héroe se está viviendo en diferentes planos, en diferentes etapas y todos a la vez. Y a lo mejor tú te puedes estar encontrando en este momento en uno, porque cuando es un llamado a la aventura, y aunque tenga un nombre de alegría, realmente es un primer punto de quiebre, cuando te das cuenta que ese trabajo no es. Cuando conoces a alguien y decides hacer una vida con alguien, ahí arranca también un llamado a la aventura. Esta es la persona con la que quiero empezar. Cuando te das cuenta que no eres feliz en donde estás. Cuando decides, este no es mi país, yo soy de Venezuela. Y como todos saben, hay una migración inmensa. ¿Cuántos venezolanos no han aceptado el llamado a la aventura a irse a un mundo desconocido porque hay algo en su corazón que les dijo, ya no, ya me quiero ir? Como puede pasar a la inversa, como puede pasar que te fuiste y estando afuera dices, ya no, necesito regresar. Eso es lo fascinante de esto. Lo fascinante de entenderlo es que no pasa nada. No hay una mala decisión. Hay caminos, hay aventuras y hay vivencias que nos van a tocar, nos guste o no nos guste. Pero yo entiendo, el miedo es el primer obstáculo de tú decirle no al llamado a la aventura. ¿Por qué? Bueno, porque no conoces lo que viene. Hay un libro que yo estoy leyendo, que después hablaré de él, que te dice que tú te acostumbras tanto emocionalmente a vivir específicamente cosas, parejas, relaciones de trabajo, aún cuando te puedan hacer daño, tú te quedas. Porque te da miedo cambiar. O sea, el miedo es el que muchas veces obstaculiza ese llamado, pero es que igual va a ocurrir. Tarde o temprano va a ocurrir. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? ¿O qué es lo que yo he hecho cada vez que me ha tocado esto? Desmenuzar el miedo para quitarle capas como una cebolla. Porque cuando tú le quitas capas, lo desnudas, le das un justo valor al miedo. Esto lo aprendí en una clase de meditación con una maestra que me fascinó y te lo voy a regalar hoy. El dolor es más la percepción que el hecho. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo como hecho tiene una percepción, o sea, tiene un peso distinto a el miedo como percepción. Entonces, cuando tú empiezas a desnudarlo y a verlo realmente, tu percepción cambia y tienes la oportunidad de descubrirte. Porque aceptar el llamado a la aventura es la oportunidad de ver a eso que no conoces de ti, que solamente se manifiesta cuando la vida te abre esa puerta. ¿Que hay que tener los ojos abiertos? Sí. ¿Que hay que prestar atención? Siempre. Pero la única manera de convertir un mundo ordinario en un mundo extraordinario es aceptando ese llamado. Porque la mejor aventura que nosotros podemos tener es vivir. No dudes en compartirlo porque hay alguien que necesita escucharlo. Mi nombre es Yasmín Centeno y me conocen como Profe Yas. Te espero en otra entrega de mi documento. Los amo 1 kilo. ¡Mua!